Aparato de Golgi. ¿Quién es ese señor de la foto? ¿Qué les hace pensar a ustedes que ese era Camilo Golgi? No alguien, un X que se tomaron la foto y como le vieron los bigotes así, dijeron que ese Camilo Galán. Pero pude haber escrito ahí, poner una foto de un tatarabuelo mío. ¿Ustedes creen? Sobre todo en la sonrisa. Igualito. Ok. El aparato de Golgi es muy cuestionado, fue muy cuestionado en su momento, tratando de determinar realmente su existencia, tratando de diferenciarlo inclusive del retículo endoplasmático rugoso por su similaridad en la constitución de cisterna. Pero como quiera que sea, Camilo Golgi fue el primero que a través de ciertas tinciones logró discriminar lo que correspondía al retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi propiamente dicho. Estructuralmente, el aparato de Golgi es un conjunto de cisternas separadas entre sí, mientras que el retículo endoplasmático rugoso es completamente continuo. El aparato de Golgi es de estructuras separadas, pero todas muy cercanas entre sí, que es lo que usted está viendo aquí. Aquí está viendo las cisternas de Golgi, unas junto a la otra, formando esos sacos aplanados, ¿sí? Y cada uno de esos sacos recibe el nombre de dictiosoma. ¿Para qué necesitas tantos sacos Golgi? Golgi es el centro de control de calidad de la célula. Entendido esto como una estructura que es capaz de identificar si las proteínas están bien plegadas, una estructura que identifica si los lípidos están conformados de la mejor manera, una estructura que detecta si una proteína determinada tiene los carbohidratos que necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es un poco la dinámica que realiza el aparato de Golgi y en cada cisterna lo va haciendo. Por tanto, debe tener una orientación, debe tener una manera de identificar dónde empieza y dónde termina Golgi. Para ese efecto se decidió nombrar a las caras cis y trans, de tal manera que la cara cis se recibe este nombre por encontrarse mucho más cercana al retículo endoplasmático rugoso. Quiere decir que todas las vesículas que provienen de los retículos entran por la cara cis a Golgi. Las vesículas recubiertas con COP2 se fusionan a la membrana de la cara cis. Y en esta cisterna empiezan todos los procesos de modificación de proteína y de control de calidad. Es normal, y eso se ha discutido mucho sobre cómo viajan las sustancias a través de los dictiosomas, y es normal que alrededor del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi, se encuentren una serie de vesículas que permiten que se transfieran todos esos productos entre los diferentes dictiosomas. Y es por eso que les decía, el tráfico vesicular es fundamental, sobre todo en la dinámica de la secreción celular. ¿Cuántos dictiosomas debe tener el aparato de Golgi? No hay un número determinado. Eso depende mucho también de la actividad secretora de la célula. Y el tamaño de los mismos, una cosa es la cantidad, es decir, el número de dictiosomas, y otra muy diferente, qué tan grande o qué tanto no son estos dictiosomas. Vuelvo y digo, eso dependerá de la gran actividad. Ok, entonces, él se ubica entre el retículo endoplasmático rugoso y la membrana plasmática. Tiene toda la lógica del mundo. Si yo tengo que verificar todo lo que va a salir de la célula, tengo que estar antes de la salida para verificar que todo esté de la mejor manera.
Ahora, otra característica también de esa cara cis y de esa cara trans es la composición de la membrana. Mientras que en la cara cis hay una menor cantidad de proteínas en la membrana que constituye este disquiosoma, en la cara trans la cantidad de proteínas de superficie es muy variable. ¿Se acuerdan que les dije que investigaran sobre las proteínas que van sobre las vesículas de secreción continua y de secreción regulada? ¿Se acuerdan que les dije que leyeran sobre las clatrinas, sobre las SNARE y las proteínas SNARE y las que participan en la función de la vesícula? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Entonces pregunto yo, ¿para qué puse el taller si no iban a hacer? Siguiente. Muy bien, entonces todas esas vesículas cumplirán un papel de transporte entre los diferentes disquiosomas y también el papel de vehículos de transporte para la secreción si han salido del lado de la cara trans de Golgi. Si está saliendo de la cara trans es porque esa vesícula ya sabe para dónde va. E indudablemente habrá un microtúbulo que transporte esa vesícula hasta su destino. ¿Ok? Siguiente. Muy bien. Entonces él tiene como función ayudar a la secreción de proteínas. No hay absolutamente nada que vaya a salir de la célula, sobre todo de naturaleza proteica, que no pase por un riguroso control de verificación. Asimismo, el aparato de Golgi también es el responsable de formar a los lisosomas. Recuerden que los lisosomas son otros organelos celulares y en particular los lisosomas se forman a partir de aquí del aparato de Golgi. Pero obviamente inicia la síntesis de muchas de las enzimas en otros organelos, pero es el aparato de Golgi quien los define en últimas. Siguiente. Y bueno, una visión ampliada de la imagen es lo que ustedes están viendo aquí. Noten cómo a partir de Golgi se forman no solamente las vesículas secretoras, sino también los lisosomas. Es importante destacar que de Golgi se forman dos tipos de vesículas. Las de secreción continua, es decir, que apenas se forma la vesícula, enseguida llega a la membrana, se fusiona y vierte su contenido al exterior. Y las de secreción regulada son las vesículas que cuando se forman se recubren completamente de una jaula de proteínas llamadas clatrinas, y las clatrinas retienen a la vesícula en el citosol hasta que reciban la señal adecuada para salir. Siguiente, voy a ir. ¿Cómo se llamaba la primera? La primera vesícula. Continúa. Por ende, la responsabilidad del aparato de Golgi in extenso es la secreción, la exocitosis. No hay tráfico hacia afuera de la célula que no sea controlado y dirigido por Golgi. Cualquier cosa que supere esto ha causado una anomalía en el funcionamiento del organelo. ¿Okay? Recuerden que cuando una vesícula se fusiona con la membrana, realmente está contribuyendo a la renovación de esta, porque así como se fusiona para exocitar, también hay procesos de endocitosis, lo que hace que esos lípidos que constituyan a la membrana formen una vesícula y se dirijan hacia el interior. En ese caso, la vesícula recibe el nombre de endosoma. Siguiente. Y bueno, entonces, si vamos a detallar todas las funciones que tiene el aparato de Golgi, encontramos que lo principal, almacenar todas las enzimas que necesita el lisosoma, la secreción de los lípidos y las proteínas, pero miren que aquí también lípidos y proteínas necesitan de la adición de carbohidratos. Ya habíamos visto que en el retículo endoplasmático rugoso ocurría un proceso de glucosilación
Y acá en el aparato de Golgi ocurre otro proceso de glucosilación o glicosilación. Miren que esos carbohidratos que vienen de Golgi, del retículo endoplasmático pueden ser eliminados o sustituidos por otros. Vamos a devolvernos a la presentación anterior, salte de ahí. Vea la otra presentación que yo la dejé abierta, ahí tiene que estar. Listo, va, vea aquí. Proyecta. Ahí. Ok, entonces, del retículo endoplasmático rugoso sale la vesícula y la vesícula se fusiona con Golgi. En Golgi, las proteínas y los lípidos reciben modificaciones adicionales. Miren que aquí la proteína viene con unos carbohidratos, pero también puede fosforilarse. Alguno de esos carbohidratos puede fosforilarse o esa proteína seguir modificándose, seguir cambiando monosacáridos. Miren cómo entre un dictiosoma y otro hay tráfico vesicular, siguen ocurriendo todas estas modificaciones. Miren que acá hay adición de nuevos carbohidratos hasta que la proteína alcanza su forma definitiva. Todo eso tiene que transcurrir en los diferentes dictiosomas de Golgi. Ahora sí regresa a la presentación. Y con esto terminaríamos las funciones del aparato de Golgi.